Vamos a continuar con nuestros temas. Ahora bien, vamos a hablar sobre la pastoral indigenista. La pastoral indigenista, que es la pastoral con los indígenas. La obra evangelizadora del continente americano, inspirado por el Espíritu Santo, y que él del comienzo tuvo un gran y generoso protagonismo en todos los miembros de las órdenes religiosas. Estuvieron franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos, y también estuvieron una orden clerical conocida por todos nosotros, la Compañía de Jesús. Esto es importante saberlo. Ahora bien, evangelización con los indígenas. Como que el estudio que nos pretende es lanzarnos a la misión con los indígenas. La evangelización lleva a una renovación de personas que han acertado este dicho de evangelización. Es decir, que se han propuesto evangelizar a los indígenas. Con esa experiencia, la iglesia sirve al reino, fundamentando las comunidades, instituyendo la iglesia particulares, llevándole a una madurez de la fe y de la caridad. Es más, a una evangelización inculturada, que vamos a hablar de esta palabra de la inculturación a través de estas charlas y a través lógicamente de la propuesta que les vengo a traer a ustedes. Pero en esta postura interesante quisiera mirar las leyes de la evangelización de las culturas, es decir, la encarnación de Jesucristo. La encarnación del Señor Jesús es el misterio central del cristianismo. Dios Hijo, Jesús de Nazaret, asumió la naturaleza humana de una manera distinta, con una acción divina, lógicamente. Pero hay que entender, además de esto, que es indivisible y es inseparable. La encarnación tiene una dignidad concreta y es el misterio de la encarnación, de donde viene la visión, lógicamente, de la enculturación. Pero como si fuera poco, el testimonio de vida. Es que el testimonio es aquello que atrae a otros hacia Cristo. El testimonio atrae, lógicamente, de una manera única. Esa manera de vivir santamente, esa manera de vivir el cristianismo de una manera impresionante, va a atraer al indígena a vivir de esa manera. Por eso el misionero debe ser una persona que vive bien. Se deben tomar de los mejores sacerdotes para llevar a esos sitios. A veces pasa que se mandan misioneros por castigo y hacen mucho mal en la iglesia. Deben ser hombres de Dios, hombres totalmente consagrados. Precisamente el Papa dice que el que anuncia el Evangelio entre los paganos da testimonio del Señor con su vida, que es enteramente evangélica. Esto es importante, porque está metido Dios ahí. Hay que respetar las culturas. El anuncio de Dios no daña la cultura. La iglesia mantiene el empuje misionero, incluso desea una forma de encuentro con la persona de Jesús. Hay que aprender a inculturar el evangelio. La inculturación propiamente dicha del evangelio tiene como una manifestación indígena en la cual es respetable desde cualquier punto de vista esa misma manifestación.
ese mismo recurso, esa misma forma de entender el Evangelio propuesto por algunos o propuesto por muchos. Ahora bien, la inculturación, hay una compatibilidad del Evangelio, hay una cultura que asumir y hay unos guardianes, los indígenas en la iglesia. Los indígenas en la iglesia deben ver qué significa la indemnización de la iglesia, qué significa el grupo de la evangelización. Otra manera de ver cómo el magisterio de la iglesia, es decir, la enseñanza, magister significa maestro, enseñanza, es decir, cómo la enseñanza de la iglesia va por ese camino. Por eso hay que ver, el evangelizador debe compartir su vida con el evangelizado, es decir, la Pascua que conduce el suficiente y la preparación de la purificación de los pecados, que es un sacramento, la confesión, que son redimidos los pecados, pero que en Pentecostés está el Espíritu Santo, que posibilita a todos a entender las propias maravillas de Dios. Esto es interesante, porque la inculturación del Evangelio es un proceso de valores evangélicos que se mantiene en la actual cultura. Es un reconocimiento a los nuevos valores que consiste en un mensaje grande donde Cristo, mediante la inculturación, busca que la sociedad, en este caso que el indígena, encuentre el valor evangélico. Por medio de la inculturación del evangelio, las diversas culturas, el mismo tiempo, el mismo pueblo, la misma comunidad, que transmiten sus propios valores, que asume y que se renueva en ellos mismos. ¿Cómo hacer una evangelización a los indígenas? Los pueblos indígenas, hay un valor importante humano en la significación de las palabras. Hay que ofrecerle el evangelio a ellos. Hay que llevar y hay que promover e indicar que los misioneros entiendan el deber y su tarea para elevar el pensamiento. Hay que tener tareas misioneras, etapas de observación, aprendizaje de la lengua, estudio de las religiones nativas, anuncio de pensamientos concretos, anuncio de realidades precisas para buscar una conversión. Pero lógicamente la primera conversión es del misionero. El misionero se tiene que convertir para ir a llevar el evangelio a otros. Ahora bien, la emoción de entender la valorización indígena es interesante. Había creado todo un servicio a los hombres, el mismo Dios, el Dios que podemos tener también nosotros. Desde entonces el Espíritu Santo, la unidad y la solidaridad, tan propio de nuestros pueblos, recibió más hondura y más fuerza, más energía para seguir predicando a los indígenas. La cultura indígena son una riqueza para los pueblos, son medios eficaces para transmitir la fe, las vivencias de una relación con Dios y con los hombres, que merecen el máximo respeto, la máxima estima, la simpatía, el apoyo de toda la humanidad. Estas culturas, en efecto, son monumentos impresionantes, como los mayas, los aztecas, los incas, tantos otros. En las semillas del verbo, precisamente la dignidad de la propiedad, el alma, la propia razón, son concretas
y son temperamentos del mismo Dios. Son semillas que hay que crecer. Una semilla, algo pequeño que crece. Esa es la invitación. Estas semillas del verbo para que ellos crezcan y crezcan en la fe. Por otra parte, hay una defensa a los indígenas. La iglesia conoce que los indígenas y la marginación que han sufrido. Reconoce las injusticias soportadas, las dificultades que tienen que pasar los indígenas. Es más, el cumplimiento de toda tarea evangelizadora. Como ellos sufren, como ellos les toca duro en muchas circunstancias para que sus actividades día tras día tengan constancia, tengan realidades concretas. El derecho a la tierra, el sufrimiento por esa misma tierra. Es más, vosotros que han conocido los títulos, esos títulos de las comunidades legalmente, que son las tierras, son montañas. Es más, ancestrales, dificultades de la injusticia que se han colocado en esos pueblos. La codicia de muchos por tener esas tierras. Los desplazan de sus tierras. Los botan como si fueran cualquier cosa. Hay que defender a los indígenas porque son nuestros abuelos. De ellos nació nuestra cultura. Tenemos que reconocer eso. Muy bien. Espero seguir con unos cortos videos. Continuar con este caminar y con esta propuesta. Hasta aquí está como las generalidades de lo que es la pastoral indígena, quiénes son los indígenas y la iglesia y lo que es la pastoral con indígenas. En los otros videos voy a ver como una forma general de la pastoral indígena y luego voy a dar las propuestas específicas para empezar a caminar en estas charlas, en estos documentales a través de los videos. Espero que les sirva y espero que también para las obras misioneras pontificias les sirvan estos caminares, estas pinceladas de la pastoral misionera, pero es en esta oportunidad con indígenas. Seguimos trabajando, seguimos orando por esta pastoral propia en la iglesia. Espero que les abra el conocimiento para empezar a caminar en la pastoral indígena o como otros la llaman, la pastoral con indígenas.